Hola chicos, bienvenidos al segundo vídeo de matrices. En esta ocasión vamos a ver cómo se multiplican matrices. En el vídeo anterior vimos que para poder sumar o restar matrices deben de tener la misma dimensión y el resultado era otra matriz también con la misma dimensión. Recordemos que la dimensión u orden es el número de filas y columnas que tiene una matriz. Por ejemplo, en esta primera matriz vemos que tiene 2 filas y 2 columnas. Luego es de orden 2 por 2. El primer número corresponde a las filas y el segundo número a las columnas. Empecemos con la multiplicación de matrices. En este primer ejemplo vemos una matriz de orden 2 por 2 que multiplica a una segunda matriz de orden 2 por 2. Luego, para saber si se puede multiplicar, tenemos que comprobar que las columnas de la primera matriz coinciden con las filas de la segunda matriz. En este caso, en la primera matriz tengo 2 columnas y en la segunda matriz tengo 2 filas. Como dan el mismo resultado, podemos proceder a realizar la multiplicación. Y el resultado es otra matriz que tiene el mismo número de filas que la primera matriz y el mismo número de columnas que la segunda matriz. ¿Vale? Vamos a ver el segundo ejemplo. A ver, tenemos una primera matriz de orden 3 por 3 que multiplica una segunda matriz de orden 3 por 3. Entonces comprobamos que la columna de la primera matriz, que es 3, coincide con las filas de la segunda matriz, que también es 3. Y el resultado sería otra matriz que tiene el mismo número de filas que la primera matriz y el mismo número de columnas que la segunda matriz. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tercer ejemplo. A ver, tenemos una primera matriz de orden 3 por 2 que multiplica una segunda matriz de orden 2 por 3. Entonces, para saber si la podemos multiplicar, tenemos que comprobar que las columnas de la primera matriz, que es 2, coincide con las filas de la segunda matriz, que también es 2. Luego, en este caso, también podemos multiplicarlo. Y el resultado es otra matriz que tiene el mismo número de filas que la primera matriz y el mismo número de columnas que la segunda matriz. ¿Vale? Vamos a ver el cuarto ejemplo. A ver, tenemos una primera matriz de orden 3 por 3 que multiplica una segunda matriz de orden 2 por 2. Comprobamos que las columnas de la primera matriz, que es 3, no coinciden con las filas de la segunda matriz, que en este caso es 2. Entonces, en este caso no podemos multiplicar las matrices, ¿vale? Y recordad que si multiplico una matriz A por otra matriz B, el resultado es distinto que si multiplico B por A. Da matrices distintas, ¿de acuerdo? Entonces sí importa el orden en el que coloquemos las matrices a la hora de multiplicar, porque los resultados son matrices distintas, ¿vale? Empecemos ahora con las multiplicaciones. A ver, en el primer caso vimos que las dos matrices las podemos multiplicar porque las columnas de la primera coinciden con las filas de la segunda. Entonces, para multiplicarlo tengo que coger la primera fila de la primera matriz y multiplicarlo por la primera columna de la segunda matriz. Y después, otra vez la primera fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. A continuación, cogemos la segunda fila de la primera matriz y la multiplico con la primera columna de la segunda matriz y la segunda fila de la primera matriz que la multiplicamos por la segunda columna de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí el ejemplo. Esta sería la posición A11, que sería primera fila, primera columna. Esta sería la posición A2, primera fila, segunda columna. Posición 2,1, segunda fila, primera columna. Y posición 2,2. Segunda fila, segunda columna, ¿de acuerdo? Entonces, el primero era la posición primera fila, primera columna. Entonces, multiplicamos primera fila con primera columna. Y nos quedaría 3 por 5, 15. Y 2 por 0, 0. Ahora, esta posición sería la primera fila, segunda columna. Luego multiplicamos primera fila, segunda columna. Sería 3 por 1, 3. Y 2 por menos 6, menos 6. Esta posición sería la segunda fila, primera columna. Luego multiplicamos segunda fila, primera columna. Menos 1 por 5, menos 5. Y 1 por 0, 0. Y el último sería segunda fila, segunda columna. Segunda fila por segunda columna. Menos 1 por 1, menos 1. Y 1 por menos 3, menos 3. ¿De acuerdo? Y realizamos las operaciones que están dentro de los paréntesis y nos quedaría 15 más 0. 15. 3 menos 6, menos 3. Menos 5, 0, menos 5 y menos 1, menos 3, menos 4.
y comprobamos que la matriz que hemos obtenido es de orden 2 por 2, que coincide con el número de fila de la primera matriz y el número de columna de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo ejemplo. A ver, tenemos una matriz de orden 3 por 3 que multiplica otra matriz de orden 3 por 3. Entonces, el número de columna de la primera coincide con el número de fila de la segunda. Podemos realizar la multiplicación. Y para multiplicar tenemos que saber la posición que ocupa cada término. Este sería la posición 1, 1. Luego primera fila, primera columna. Posición 1, 2, primera fila, segunda columna. Posición 1, 3, primera fila, tercera columna. Y así sucesivamente. Luego la primera posición, el primer término ocuparía, sería la primera fila con la primera columna. Entonces multiplicamos. La multiplicación la he hecho aquí abajo, ¿vale? Entonces el primero que sería primera fila con primera columna que ocupa este lugar sería 1 por menos 2, menos 2. 0 por 1, 0. Y menos 3 por 0, 0. Y al hacer esta operación nos quedaría un menos 2 que colocamos en este lugar. Ahora, esta posición sería primera fila, segunda columna. 1 por menos 1, menos 1, lo hemos puesto aquí abajo el resultado. 0 por 3, 0 y menos 3 por 2, menos 6. Y al hacer esta operación nos queda menos 7, que lo colocamos aquí. Después, primera fila por tercera columna. 1 por 2, 2. 0 por menos 3, 0. Y menos 3 por 5, menos 15. Y 2 menos 15, menos 13 que colocamos aquí. Empezamos la fila de abajo, la segunda fila, que sería segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. 2 por menos 2, menos 4. Menos 2 por 1, menos 2. Y 3 por 0, 0. Nos queda al hacer la operación un menos 6 que lo colocamos aquí. Esta posición sería segunda fila, segunda columna. Luego cogemos segunda fila, segunda columna. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Y 3 por 2, 6. Y al hacer la operación nos queda un menos 2 que lo colocamos aquí. A continuación, segunda fila con tercera columna. 2 por 2, 4. Menos 2 por menos 3, más 6. Y 3 por 5, 15. Nos da de resultado 25 que lo colocamos aquí. Y por último, tercera fila por primera columna. 3 por menos 2, menos 6. 1 por 1, 1. Y 4 por 0, 0. Nos da de resultado menos 5 que lo colocamos aquí. Después es tercera fila por segunda columna. 3 por menos 1, menos 3. 1 por 3, 3. Y 4 por 2, 8. Y de resultado nos queda 8 que lo colocamos aquí. Y finalmente, tercera fila con tercera columna. 3 por 2, 6. 1 por menos 3, menos 3. Y 4 por 5, 20. Y nos queda de resultado 23 que lo colocamos aquí. Comprobamos que la matriz que obtenemos es de orden 3 por 3. Que tiene el mismo número de fila que la primera matriz, tiene el mismo número de columnas que la segunda matriz. Vamos ahora con el tercer ejemplo. A ver, tenemos una primera matriz de orden 3 por 2 que multiplica una segunda matriz de orden 2 por 3. Comprobamos que la columna de la primera matriz coincide con la fila de la segunda. Luego en este caso también podemos multiplicarlo. Y procedemos como en los casos anteriores. Multiplicamos la primera fila por cada una de las columnas y nos quedaría la parte de aquí arriba. Después la segunda fila por cada una de las columnas de la segunda matriz nos quedaría todos estos números de aquí. Y la tercera fila por todas las columnas nos quedaría esto de aquí. Vamos a empezar. Primera fila, primera columna. 3 por menos 1, menos 3. Y 1 por 2, 2. Menos 3 más 2, menos 1. Que lo colocamos en la posición fila 1, columna 1, que sería esta de aquí. Ahora, primera fila, segunda columna. 3 por 2, 6. 1 por 3, 3. 6 más 3, 9, que lo colocamos aquí. Después tercera fila, primera fila con tercera columna. 3 por 0, 0. Y 1 por 4, 4. Nos da 4 y lo colocamos aquí. Ahora, segunda fila por primera columna. 2 por menos 1, menos 2. Y 0 por 2, 0. Menos 2 más 0, menos 2, que lo colocamos aquí. Segunda fila por segunda columna. 2 por 2, 4.
y 0 por 3, 0, nos da 4, que lo colocamos aquí. Y segunda fila, tercera columna, 2 por 0, 0, y 0 por 4, 0, 0 más 0, 0, y lo colocamos en la fila 2, columna 2. Ahora, vamos con esta posición que sería fila 3, columna primera. Entonces, fila 3, columna 1. 4 por menos 1, menos 4, menos 3 por 2, menos 6, menos 4, menos 6, menos 10, y lo colocamos aquí. Tercera fila con segunda columna, 4 por 2, 8, y menos 3 por 3, menos 9. 8 menos 9, menos 1, que lo colocamos aquí. Y por último, tercera fila con tercera columna. 4 por 0, 0. Y menos 3 por 4, menos 12. Queda menos 12, que lo colocamos en la tercera fila con tercera columna. Y comprobamos que la matriz que hemos obtenido es de orden 3 por 3. Y tiene 3 filas que coincide con la primera matriz y 3 columnas que coincide con las columnas de la segunda matriz. Y por último, en el cuarto ejemplo, teníamos una matriz de orden 3 por 3 que multiplicaba una matriz de orden 2 por 2. Y vimos que en este caso no se puede realizar la multiplicación, porque las columnas de la primera matriz, que es 3, no coincide con la fila de la segunda matriz, que es 2. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hemos terminado y nos vemos en el tercer vídeo, donde vamos a ver cómo se hace el determinante de una matriz. ¿De acuerdo? Pues chao, nos vemos.